En Eurekas también encontrarás contenido relacionado con el gaming retro y un gran catálogo sobre emulación. Te dejo el enlace en la descripción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video para esta sección que es el taller de Eurekas, que ya se los mostré en un video anterior. Igual si deseas verlo, pues te lo dejaré en la descripción para que lo revises y me des tu punto de vista. Y pues algo muy relacionado al video anterior, pues ahora traigo un par de bocinas. Estas bocinas son para PC. En algún momento las utilicé, dejaron de funcionar y quedaron en el olvido. Entonces, buscando algunas de las cosas, las reencontré. Y pues con estos días de cuarentena, ustedes saben que en muchos lugares pues se han suspendido labores en empresas, en los empleos. Y pues ese es mi caso también. Entonces estoy tratando de matar el tiempo y con esto pues contribuyendo al lema que ya hemos escuchado: quédate en casa. Quédate en casa y ve este video, suscríbete, dale like, espero tus comentarios. Y pues volviendo al punto, estas bocinas se alimentan por medio de un puerto USB y la señal de audio pues es recibida por medio de este plug 3.5 estéreo. Este plug pues no es el original, como tú ves. El original debe de ser algo muy parecido a esto, pero lo que sucede, estaba tratando de repararlas antes de hacer el video y pues dije, bueno, ya lo sustituí, lo soldé, hice todo lo pertinente, pero me doy cuenta de que siguen sin funcionar. Ahí tuve que hacer algunas conexiones con soldadura, estaño y un cautín. Y pues me doy cuenta de que siguen sin funcionar. Entonces vamos a tratar en este video de encontrar cuál es la falla real del por qué estas bocinas no funcionan. Y vamos a probarlo en este momento. Como dijimos, estas bocinas se alimentan por medio de USB. Y las voy a alimentar con un adaptador de corriente. Y como podemos ver, en el momento en el que las conectamos, aquí se enciende un LED. Este LED está debajo del botón del volumen que aumenta o disminuye el mismo en esta bocina. Significa que esta bocina es la principal, es la que contiene el circuito, y esta solamente pues es una extensión de esta bocina. Entonces pues lo que yo haría en este momento sería lo siguiente: aquí tengo yo una canción, se está reproduciendo con el altavoz de este teléfono celular. Pero ¿qué sucede cuando ya encendida yo conecto el plug? Se supone que debería de transferirse el audio a través del plug y escucharse en los altavoces. Como vemos, pues es algo que no sucede. Ahí se está reproduciendo, pero el audio no se hace presente en las bocinas. Entonces para esto lo que vamos a hacer va a ser desarmarla, esta bocina que es la principal, y vamos a ver cuál es el problema origen. Recordemos amigos que en este momento nuestro país, así como el mundo entero, pasa por medio de una crisis, y respetemos ese lema: quédate en casa, quédate en casa. Yo estoy contribuyendo con algo así también, y por medio de mis videos también trato de hacer mi parte para que también tú te quedes en casa. Si te interesa este video,
coméntalo y compártelo en tus redes sociales con familiares, amigos, y ayudarás mucho a mí, a ti y a toda la comunidad de la que dependemos ahorita con que estamos pasando este caso de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí tengo un problema, no quiere abrirse, entonces voy a tener que usar este destornillador, a ver si con este es un poquito más fácil. Y ahí está, ya se abrió. Y como podemos ver, aquí tenemos la plaquita, que es el circuito, que es el que hace la amplificación del audio que recibe por medio del jack 3.5. Y aquí vamos a analizarlo un poco. Tenemos por aquí, por esta parte, estos pines que están aquí son los que están conectados, o son los que están relacionados con el botón de volumen. Algo que a mí me llamó la atención cuando traté de repararla, a veces movía el jack y se escuchaba, y a veces no, que también creo que fue buena opción sustituir el plug, no el jack, perdón, el plug. Fue buena opción sustituirlo, ya que también estaba fallando, pero me doy cuenta de que hay otra falla aparte, y que es esta parte. ¿Por qué di con esta deducción? Como podemos ver, aquí en esta parte se ve el botón, y este botón está conectado con estos pines de aquí. Exactamente, se los voy a señalar con estos que están aquí, estos de aquí, que son estos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es tratar de poner conectado de manera directa este componente. El botón de volumen, si lo vemos desde el punto de vista de la electrónica, su nombre original es un resistor variable. ¿Qué significa? Que un resistor o una resistencia es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente. En este caso, este resistor, eso es lo que hace, oponerse al paso de la corriente. Pero en la medida en la que nosotros vamos disminuyendo o aumentando el volumen, es como este botoncito permite el paso de la corriente, y entre más sea lo que permite pasar, es el volumen que representan las bocinas. Entre menos, pues el volumen se hace casi nulo. Entonces, una idea que se me viene es tratar de ponerlo de manera directa, y vamos a ver de qué manera podemos hacerlo, pero tendríamos que identificar qué es lo que debemos de hacer, qué es lo correcto para poderlo hacer así, o también te lo dejaría a tu juicio en caso de que tú tuvieras algún problema similar, pues que pudiera sustituir ese componente por uno nuevo. Ahorita, pues en las circunstancias en las que estamos, muchas tiendas cierran, muchos negocios y así. Entonces, algo que se me ocurrió, pues es ponerlo de manera directa, y aparte de que pues no afectaría mucho, ya que pues el volumen lo puedes controlar desde tu teléfono celular, desde el dispositivo que le conectes al plug. Desde ahí puedes tú controlar. Obviamente el volumen de la bocina o de las bocinas va a estar al máximo, pero puedes controlarlo desde tu dispositivo, ya sea tu tablet, teléfono o cualquier otro dispositivo al que desees conectárselo, tu PC, tu laptop o cualquier otro, ¿sale? Entonces vamos a identificar ese punto para poder nosotros saber qué podemos hacer. Voy a conectar de nuevo el plug al celular y vamos a alimentar las bocinas. Como podemos ver, allá se encendió el LED. ¿Sí? Aquí está encendido, así está apagado y así encendido. Pero como podemos observar, pues no hay ningún cambio. El volumen de mi teléfono pues está al máximo. Lo voy a reducir en caso de que encuentre el punto que pueda ayudarme para ponerlo de manera directa. De momento lo que vamos a hacer va a ser tratar de encontrar la manera de poner esto de manera directa,
y que no nos afecte en absoluto pues el resistor variable. En este caso lo que vamos a hacer es brincarlo. Como podemos ver, aquí ya se está reproduciendo en este teléfono celular y se ve ahí que está ahí el símbolo de los audífonos, que significa que haya detectado el plug. Entonces vamos a ver de qué manera podemos ponerlo directo. Vamos a intentar tocar dos de estos puntos que creo que pues ¿se fijan? En el momento en el que yo lo retiro, entonces lo que vamos a hacer nosotros va a ser soldar esos dos puntos para que nuestro dispositivo funcione de manera correcta, o por lo menos tratar de darle una nueva funcionalidad a estas bocinas. Ahora voy a traer mi cautín para poder realizar y pegar esos dos pines. Ya los tenemos identificados y va a ser fácil conectarlos. Entonces solamente esperaremos un poco a que se caliente. Creo que ya está caliente el cautín. Vamos a verificar. Creo que ya está en el punto. Y vamos a soldar esas dos terminales. Creo que ahí ya quedaron soldados. Vamos a verificar. Creo que sí. Ahí ya quedan soldados. Una vez que hicimos ese pequeño puente, ya debe de funcionar como debe de ser. Desconectamos el cautín y lo retiramos. Bien, ahora que ya hemos hecho esa parte, vamos a probar con nuestro teléfono celular de nuevo para verificar que sigue funcionando de manera adecuada ahora que ya hicimos el puenteo. Bien, ahora que ya hemos soldado, pues vamos a alimentar las bocinas. Ahí lo tenemos. Y una vez hecho esto, vamos a conectar nuestro plug. Ahí ya lo tengo. Y aquí con nuestro teléfono celular, y dice que tiene los audífonos conectados. Como podemos ver, pues ahí tenemos ya resuelto el problema, y lo único que tuvimos que hacer, como les comentaba, fue en esta parte unir dos de los pines que estaban ahí, que son los que administran el volumen total del resistor variable. Para que esto pudiera ser posible, solamente utilizamos de un cautín, un poco de estaño y pues indagar.
qué es lo que le sucedía a estas bocinas. Pues una vez que he hecho esto, pues ya las podemos volver a ensamblar. Y listo. Y así quedaría resuelto nuestro problema con nuestras bocinas. Entonces, como pudimos ver desde un principio, yo reemplacé esta pieza, que es el plug 3.5 estéreo, que en un principio pensé que era el problema raíz, aunque sí también representaba un problema, ya que tampoco se mostraba funcional. Y una vez que lo reemplacé, pues vi que el problema persistía. Abrimos esta bocina, que es la bocina central o el cerebro de este juego, o par de bocinas, que es la que administra la energía y envía el audio a la bocina secundaria. Lo abrimos y lo que hicimos fue hacer un pequeño puenteo para hacer que este resistor variable que está aquí quedara como si estuviera en el volumen más alto siempre. Esto solamente puede ser una solución temporal. Yo te recomendaría que reemplaces el componente que lleva pues tu par de bocinas. Eso solamente lo hago pues para darle una pequeña funcionalidad, ya que de hecho yo no las uso de tiempo completo, y pues para una emergencia, ¿sale? Entonces espero que te haya gustado este video. Comenta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales con familiares, amigos, y déjame en tus comentarios qué te parece en este tipo de videos, o si crees que podría abordar alguna temática que fuera de tu interés. Y nos vemos hasta la próxima.